La Biblia me lo dice. Estudios sobre la vida abundante, volumen 1, Víctor Paul Wirbul. El cuerpo partido y la sangre derramada. Sanidad en la Santa Comunión. Gran número de cristianos están sufriendo de falta de fuerza e integridad física. En la mayoría de los casos, su falta de bienestar se debe ya sea a enseñanza equivocada o a una falta total de enseñanza acerca de la materia que trata este estudio. La mayoría de los cristianos están completamente familiarizados con el significado de la sangre derramada, pero no con el cuerpo partido en la ceremonia de la comunión. El aspecto del cuerpo partido, el servicio de comunión, merece estudio y enseñanza. El valor de este estudio sobre la vida abundante depende enteramente sobre qué posición retenga usted referente a la palabra de Dios. Si usted cree que la Biblia es la voluntad de Dios y que es la respuesta de Dios a las necesidades del hombre, entonces usted será capaz de manifestar los resultados en su vida. De acuerdo a Malaquías 3:6, Dios dice, porque yo, Jehová, no cambio. Él es el mismo todo el tiempo. Lo que Él fue una vez, Él siempre es. Lo que Él hizo una vez, Él siempre lo hace. El Dios que yo conozco, que yo enseño y predico, y por quien yo trabajo, es el mismo Dios que el Dios de Abraham, David y Pablo. Dios no ha llegado a ser ni un poquito más débil a través de estos años. La productividad de este estudio, en gran parte, depende de si usted está buscando o no liberación de la enfermedad. Si usted no está buscando completa liberación para su vida, sino una excusa para el cautiverio, este estudio no le será de provecho. Hay gente que cree que la voluntad de Dios para ellos es estar enfermos. Hay gente que cree que Dios es el autor de la enfermedad, el sufrimiento, toda clase de maldad para la humanidad. Hay gente que cree que Dios los hace mejores cristianos al mandarle enfermedades y dolencias. Todas estas posiciones son contradicciones directas a la palabra de Dios. Dios no envía enfermedad, dolencia, pecado a la vida de nadie para hacerlo un cristiano más digno o más santo, ni tampoco envía Dios enfermedad y dolencia para probar a la gente. Cuando la iglesia corintia estuvo manifestando enfermedad, división y contienda, Pablo no los aplaudió por sus enfermedades. Él no dijo que ustedes estén enfermos es una señal del amor de Dios, ni tampoco dijo Pablo, carguen su enfermedad pacientemente, pues Dios lo está probando. El apóstol Pablo, según la epístola de los Corintios, los reprendió y se esforzó por corregirlos por estar enfermos. Él los reprendió no como individuos, sino como una congregación, como cristianos, porque ellos no discernían el cuerpo del Señor apropiadamente. Ellos no se daban cuenta de que Jesús, que fue sacrificado en la cruz del Calvario, había logrado en su cuerpo algo para ellos. Pablo señaló que ya no era necesario sufrir enfermedad y dolencia. La era de la ley fue totalmente diferente a la era de la iglesia. Deuteronomio 28, 15 al 61 habla sobre la maldición de la ley, aquellas cosas que sobrevinieron a los hombres que eran desobedientes a la ley. Deuteronomio 28, 15. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti
todas estas maldiciones y te alcanzarán. 22. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor. 27. Jehová te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna, con comezón de que no puedas ser curado. 28. Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. 35. Te herirá Jehová con maligna pústula en las rodillas, en las piernas, sin que puedas ser curado. Versículo 60. Y traerá sobre ti todos los males de Egipto. 61. Asimismo, toda enfermedad y toda plaga, Jehová la enviará sobre ti. La mayor parte de toda esta sección trata de enfermedad y dolencia. La iglesia, el cuerpo de creyentes, no está más bajo la maldición de la ley. Por la gracia de Dios, por medio de Jesucristo, somos ahora capaces de vivir la vida más abundante. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Si hemos sido redimidos de la maldición de la ley, entonces no tenemos más la maldición sobre nosotros. Cristo nos redimió, tiempo pasado, de la maldición de la ley. Eso quiere decir que Él nos redimió, no solo de algunas de las cosas en la maldición, sino todas ellas, lo cual incluye enfermedad y dolencia. Si la iglesia ha sido redimida de la enfermedad y la dolencia, entonces, ¿por qué estaba enfermiza y débil la iglesia corintia? 1 Corintios 11, 29 y 30. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. La iglesia corintia estaba bien enterada de lo que la sangre de Cristo significaba, pero no estaban logrando discernir el cuerpo del Señor. No dice cuántos miembros tenía la iglesia corintia, pero se puede documentar el número en otro grupo del Antiguo Testamento. Algunos eruditos estiman que 2,5 millones de personas salieron de Egipto, porque fueron 600,000 hombres más esposas e hijos. Éxodo 12:37. Partieron los hijos de Israel a Ramesés, a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Salmo 105:37. Y no hubo en sus tribus enfermos. Siempre hay algo obviamente erróneo cuando hay miembros en la iglesia que están débiles y enfermizos y la gente se está muriendo prematuramente. Si Dios puede sacar a 2,5 millones de personas de Egipto sin ninguna enferma entre ellos, entonces, ¿qué hay que Él no pueda hacer en el día en que vivimos? ¿No hará Dios en esta era de gracia lo mismo, sino más, de lo que hizo en el tiempo de la ley? La grandeza de este día en que vivimos es mayor que la de los días de Moisés. Hechos 13, 38 y 39. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Jesucristo se levantó de los muertos. El Espíritu Santo está en la gente cristiana con gran poder potencial. Los hijos de Israel habían estado en Egipto por 400 años y habían sido terriblemente maltratados
por los patrones egipcios. Éxodo 2, 23, 24. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre. Y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Por 80 años Israel había estado esperando que apareciera su libertador. Éxodo 3:10. Ven, y te enviaré, Moisés, a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Y Dios los sacó bajo el liderato de un hombre llamado Moisés. Moisés llegó a ser el portavoz de Dios y en preparación para la liberación de los israelitas esclavizados, Dios instruyó a la gente por medio de su portavoz. Éxodo 12, 3, 6 al 8 y 11. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: tómese cada uno un cordero, lo inmolará entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes, en el dintel de las casas, y en aquella noche comerán la carne. Es la Pascua de Jehová. Dios dio su palabra. Aquellos que oyeron y creyeron obtuvieron los resultados. Dios le dijo a Moisés que él debería decirle a la gente que hicieran 2 cosas. 1. Tomar la sangre del cordero, rociarla en el dintel y los 2 postes de las casas. Y 2. Comer la carne. La sangre y la carne eran igualmente importantes, igualmente significativas en lo que concierne a la palabra de Dios y al pueblo de Israel. Esto fue la Pascua de Jehová. Quiero que usted note algo más. Cuando el Señor pasó sobre Egipto, los primogénitos de los egipcios fueron muertos, Dios protegió las casas de los hijos de Israel debido a la sangre que ellos rociaron en el dintel y en los postes. Solo la sangre los protegió. El relato en Éxodo no menciona nada acerca de ver un esqueleto o la carne de cordero colocada fuera de la puerta. Si algún padre hebreo hubiera dicho: oh, esa palabra de Dios que Moisés está hablando es una tontería, yo no creo en esa clase de cosas. Es tonto matar un cordero, rociar la sangre sobre nuestro dintel de la puerta y luego pensar que el heridor no vendrá. Yo no lo haré. Yo rehúso escuchar a Moisés. No puede ser el hombre de Dios. Si el padre realmente hubiera creído esto, el hijo mayor de esa familia hubiese muerto junto con los primogénitos de los egipcios incrédulos. Después de prestar protección a los hijos de Israel por el derramamiento de sangre, ¿cuál fue el propósito del mandamiento? ¿Comerán la carne? Dios les dijo que comieran la carne del cordero para que sus necesidades físicas fueran suplidas. Viendo a esos hebreos aquella noche en Egipto, ellos no lucían cambiados en el exterior. Pero algo había sucedido porque los israelitas actuaron según la palabra de Dios. La creencia se indica por medio de actuar según lo que Dios ha prometido. La gente hebrea guiada por Moisés demostró creencia. Dios les dio integridad física cuando comieron la carne del cordero y literalmente tuvo piedad de sus vidas porque ellos siguieron sus instrucciones al rociar la sangre. Ni un segundo antes de que comieran el cordero recibieron ellos integridad. Pero esa noche, cuando comieron la carne del cordero, cuya sangre habían rociado sobre el dintel y los postes de la casa, ellos comieron salud física para sí mismos. El heridor pasó sin herir a los israelitas obedientes, y a la mañana siguiente todos estaban completos en todos los aspectos.
Esta gente actuó según la palabra de Dios, tal como fue hablada por Moisés. Algunos de ustedes están diciendo, bueno, si hubiese un Moisés hoy día, yo creería. ¿Lo haría usted? Siempre que hay un hombre de Dios hablando la palabra de Dios, usted tiene la palabra absoluta. Cuando yo estoy predicando el Evangelio, yo soy el hombre de Dios con su poder en mí. Y todo el que crea las palabras que hablo obtiene resultados cuando actúa según ellas. Esto lo promete la palabra. Así que, como la sangre del Cordero fue el cubrimiento por los pecados de los hijos de Israel, así la sangre de Jesucristo fue vertida por el pecado. El cuerpo de Cristo fue ofrecido por las consecuencias del pecado. Esto es enfermedad, dolencia y necesidad. Al igual que el comer la carne fue la sanidad para las necesidades físicas de los hijos de Israel. Mateo 8:17. Él mismo, Jesús, tomó nuestras enfermedades, estar incompletos, y llevó nuestras dolencias. Estas dos cosas Jesús hizo por nosotros, pues Él es nuestra Pascua.